Entonces ahora nos toca ver algunos aspectos adicionales. Pensemos en el recipiente que conocemos. Aquí está el recipiente que conocemos en la primera parte. Y tenemos nosotros una porción de suelo y condiciones hidrostáticas. Aquí abajo una sección A y una altura Z. Entonces estamos hablando, estas son condiciones hidrostáticas, a cualquier profundidad Z hay una sección A y ahí hemos calculado el esfuerzo efectivo. Varias veces hemos repetido, ese esfuerzo efectivo es gamma prima multiplicado por θ. Visualizamos claramente aquello. Ahora, ¿qué pasa si es que a ese esfuerzo multiplicamos por el área? Entonces tenemos una fuerza y la fuerza actuaría ahí en esa posición y sería Z por gamma prima multiplicado por el área. Sería una fuerza en condiciones hidrostáticas actuando a una profundidad Z. No olvidemos que este suelo tiene un volumen Z por A, ¿no? Z a la altura por el área A acá. Excelente. Y ahora veo la siguiente parte. Digo, este es el mismo suelo, pero aquí hay flujo ascendente. En esta profundidad Z también hay un esfuerzo efectivo. Y varias veces hemos mencionado, ese esfuerzo es gamma prima por Z menos I gamma del agua por Z. Y como ahora estamos calculando una fuerza, multiplicamos por A y tenemos la fuerza. Ahí está la fuerza. Esta tiene dos componentes, o sea que separamos una componente y otra componente y decimos, esta de acá es gamma prima por Z por A y esta otra es I por Z gamma por agua por A. Son fuerzas. Entiendo que por este símbolo esta va hacia abajo y esta vaya hacia arriba. Y digo, esta es idéntica a la anterior. Entonces, adicional a la de condiciones hidrostáticas, hay esta fuerza y le ponemos un nombre. Esa es toda la idea. Le ponemos un nombre y decimos, esta es la fuerza de escurrimiento. Fuerza de escurrimiento igual a I, Z, gamma del agua por A. El gradiente entre ese y ese punto, Z la profundidad, gamma del agua y el área. Y ahí está lo que se define como la fuerza de escurrimiento. A este otro lado la misma idea. Si el flujo es descendente, también conocemos el esfuerzo efectivo, tiene un más ahí, y resulta que podemos separar en esta y esta fuerza. De esa manera, tenemos esta porción que es igual a las de arriba, más una adicional, pero esta vez hacia abajo. Es la parte asociada con la condición hidrostática, más la fuerza de escurrimiento que ahora va hacia abajo. Definida está. Y sea en un caso o en el otro caso, tenemos esa fuerza de escurrimiento y Z gamma del agua por A. Y ahora dividimos entre el volumen de suelo. Y al dividir entre el volumen del suelo, Z por A se van y queda I gamma del agua. En un caso hacia arriba, en el otro caso hacia abajo, pero igual I por gamma del agua. Entonces, la fuerza de escurrimiento en un suelo por unidad de volumen de suelo es el gradiente hidráulico multiplicado por gamma del agua. ¿Dónde queda y dónde se mide el gradiente hidráulico? Obviamente, si yo tengo un punto ahí y otro punto ahí tengo una distancia Z, y entre esos dos puntos hay un delta H. El delta H entre Z es el gradiente hidráulico. En un caso de bajada, en el otro caso de subida, pero ese es el gradiente hidráulico, el que entra acá, y gamma del agua. Entonces, esa es la fuerza de escurrimiento por unidad de volumen. Con esa idea en mente vamos a ver algo y vamos a esta parte. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una tabla estaca. ¿Qué más tenemos como resultado de poner esta tabla estaca? Que el nivel de agua esté en esta posición, luego en esta otra posición. Por lo tanto, hay un delta H, y si hay un delta H, el agua se mueve de un lado a otro. ¿Cómo se mueve? A lo largo de este suelo, abajo hay un trato impermeable, y entra por acá el agua y sale por este otro lado. Si sale por acá, entonces decimos, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el agua que sale puede producir problemas. Y un autor dice, los problemas pueden producirse en un elemento, en un bloque de suelo que tenga la profundidad D, porque ahí se tiene el levante, el agua que sube, y en un ancho de medio. Deberíamos nosotros, en ese sector, comprobar que todo salga bien. Entonces yo debería ahí en esa sección que tiene lados de medios por uno, ancho unitario, el área, debería yo fijarme en el esfuerzo total y debería fijarme en la presión de poros. De hecho, en esa sección hay un esfuerzo total en ese sentido, que es sigma, y hay en el otro sentido una presión de poros, de esa manera como ya conozco. Y debería calcular el factor de seguridad pensando en aquello, ¿verdad? Debería yo pensar que hay un factor de seguridad igual a sigma sobre U para que no haya levante. O ante la posibilidad de un levante, ¿por qué? Porque hay flujo subiendo, tengo que cuidar aquello, que el factor de seguridad sea adecuado. Entonces podría ser sigma dividido entre U. No es que yo tengo el caso de dos suelos, como antes he visto un estrato de arcilla y abajo una presión en un estrato confinado, sino que todo es el mismo suelo y sí tengo que hacer la comparación para que no haya levante. Por otro lado, también puedo yo decir, este suelo que se levanta, este bloque D por D medios, por supuesto que tiene un diagrama de cuerpo libre, es este, el diagrama de cuerpo libre. Y ahí, si veo eso, entiendo que es en esta porción de abajo que estoy haciendo la comparación de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ahí yo entiendo que estoy haciendo la comparación. Y he dicho que esa comparación es sigma con U. Pero se multiplicó por el área, esa comparación, por supuesto, que también puede pensarse como una comparación entre el peso W con la fuerza de levante U. Ese factor de seguridad también puede visualizarse y calcularse para saber si eso es estable como el peso
dividido entre la fuerza de levante. Y también puedo yo visualizar eso de otra manera. Puedo también pensar que ahí actúa sobre esa superficie en el centro y solo la pongo a un lado para que entre como el peso sumergido dividido entre la fuerza de escurrimiento que acabo de definir. Va a ser exactamente el mismo factor de seguridad, visto también de esta otra manera. El factor de seguridad, visto como sigma sobre U o peso sobre la fuerza de levante, también va a ser W' sobre U'. Los tres son iguales, visto como esfuerzo, visto como fuerza o visto como fuerza adicional a lo que representa la condición hidrodinámica. Esa es básicamente la idea. Y de ahí viene que yo puedo utilizar esta última parte, pensar en el peso unitario sumergido sobre la fuerza de escurrimiento, que podría ser de cualquier otro lado, y simplemente vengo aquí y pongo peso W' sobre la fuerza de escurrimiento U'. Quiero saber qué es W' y qué es U' y utilizar en esa ecuación. Y digo, por supuesto, el W' tiene que estar asociado con un gamma prima. ¿Sí? Puedo yo decir que el peso unitario, puedo ponerlo acá, gamma prima, que por definición es gamma menos gamma del agua, va a ser igual a W' dividido entre el volumen. Y W' va a ser gamma prima por volumen. Entonces eso es lo que aparece aquí. Dice el W' es gamma prima por el volumen. El volumen de este elemento es D multiplicado por D medios por 1. Aquí está D por D medios por 1. Y el gamma prima es el gamma saturado menos gamma del agua. De esa manera, el W' no es nada más que un medio D al cuadrado por gamma prima, conocido. Ese es el valor que entra acá. ¿Y qué es la fuerza de escurrimiento? Pues no es nada más que la fuerza por unidad de volumen, lo que acabo de definir. Ese U' entre el volumen del suelo es I por gamma del agua, ¿verdad? Hacia arriba. Por lo tanto, si conozco el volumen, aquí está, el volumen del suelo, un medio del D cuadrado, es ese volumen, multiplicado por I por gamma del agua, multiplicado por I por gamma del agua. En un momento veo por qué ese aparece AB como promedio, pero es I. Entonces, si ya conozco qué es W', sustituyo ahí. Si conozco qué es U, sustituyo ahí. Y el factor de seguridad termina siendo un medio de al cuadrado gamma prima sobre un medio D al cuadrado I promedio gamma del agua. Y digo, el un medio con el medio se van, D cuadrado con D cuadrado se van y queda gamma prima I promedio gamma del agua. Entonces digo, el factor de seguridad este de acá o este de acá o este también puede ser expresado de esa manera. Gamma prima sobre gamma del agua sobre el gradiente. Y digo, pero sí, esto es realmente conocido. De hecho, es lo que he visto en situaciones anteriores. He dicho que esto es gamma prima sobre gamma del agua. ¿Y qué era eso? El gradiente crítico, ¿se acuerdan? Gamma prima sobre gamma del agua cuando hay flujo ascendente, dividido entre el gradiente que existe. Entonces es lógico, ¿verdad? El factor de seguridad que hemos determinado es una comparación del gradiente crítico al que no se debe llegar con el gradiente que existe. Eso es lo que yo puedo ver. O si ustedes quieren de otra manera, podríamos también decir este gradiente, el que debe existir ahí en promedio, es gamma prima sobre gamma del agua, que es el gradiente crítico, sobre un factor de seguridad. Esa es otra manera de ver eso, sobre un factor de seguridad. Porque si ya es igual al gradiente crítico, pues tengo problemas serios y se dice que voy a tener el levante de ese suelo. En su momento, al ver flujo ascendente, hemos visto qué es lo que puede suceder. Ahora nos ha quedado claro que no debemos llegar a ese crítico, de ahí decimos, por ejemplo, buscamos en la literatura o en las especificaciones y decimos para que no haya problemas es de que sea 2. Entonces, si el gradiente hidráulico lo calculamos gamma prima sobre gamma del agua dividido entre 2, el gradiente que tenemos aquí, para que funcione bien, debe ser ese. O al revés, ¿no? El factor de seguridad es eso y decidimos si es 1,2, 1,3, 1,7, 2,5, lo que sea, para tomar decisiones si ahí van a haber problemas o no. Entonces ahí hay un factor de seguridad contra levante, hay que tener cuidado. Digamos solo una cosa más, ¿por qué el promedio aquí? En la siguiente figura, en esta, voy a indicar aquello, ¿por qué el promedio? Entonces volvamos a la misma figura y volvamos al punto donde, a la sección donde estamos trabajando. Y no importa el método que tengamos, entendemos que yo puedo dibujar aquí un eje de presión de poros en función de la distancia X. Y puedo hacer el cálculo de la presión de poros, y digo, en un punto hay una presión de poros y al otro punto hay otra presión de poros, de modo que al principio hay una presión conocida, al final hay una presión conocida y hay una relación lineal, no lineal, lo que sea, entre uno y otro, y esa es la presión de poros que hay en esa base. No es un solo valor. Si yo quisiera saber la fuerza de levante, es muy fácil. El área de ese diagrama de presión de poros me da el valor de U que podría yo necesitar, ¿verdad? Eso entiendo. Pero también entiendo que si tengo la presión de poros, eso ha venido de unas alturas totales. Y por ejemplo, entiendo que puede haber habido un movimiento a lo largo de este punto, de ahí a ahí, y ahí se ha recorrido una longitud D con una diferencia de alturas totales entre ese punto y ese de ahí. Por lo tanto, un gradiente hidráulico para ir de ahí a ahí. Y en general, otro gradiente hidráulico para ir de ahí hasta la parte de arriba. ¿Por qué? Porque hay otra presión de poros, otra altura total. Entonces aquí este gráfico también podría volverse en función del gradiente hidráulico y por esta misma razón el gradiente hidráulico variar de punto a punto y haber un promedio. ¿Por qué? Porque estoy tomando toda la base y ese es el I a B, el promedio. Por esa razón aparece el gradiente hidráulico promedio. Cuando dije aquí en este sector U o U',
le pondremos para que no se confunda. U', la fuerza de escurrimiento, es el volumen por el gradiente, y este gradiente tiene que ser el promedio, porque aquí abajo no hay un solo valor de I, sino que en la sección que estoy tomando es variable, ¿no? Como se puede ver ahí. Entonces de ahí viene la idea del gradiente promedio en la parte inferior hasta llegar a la parte superior. Esa es básicamente la idea, esa es la idea del levantamiento, y el factor de seguridad se determina así o así o así, es lo mismo, o termino con esto, es el mismo criterio y no hay problema. Si solo decido usar sigma y U, está bien, ¿verdad? Puedo calcular sigma y puedo calcular la presión de poros ahí. Si decido multiplicar por el área, peso sobre U. Y si decido tomar el sumergido, de esa manera que equivale a esto también. Cualquiera de los dos tres es válido. Incluso algunos autores han dicho, vamos a tomar aquí un valor C sub 0 que equivale a un U', el valor de U' sobre 0,5 gamma del agua D, el D que hay aquí, H1 menos H2, el delta H en otras palabras, y ese es un C sub 0. Y dicen, otra manera es hallar que el factor de seguridad como D por gamma prima sobre C sub 0 gamma del agua por H1 menos H2. Y ellos dicen, para esta relación D sobre T, es decir, esto sobre esto, el C sub 0 toma esos valores. Entonces, si yo tengo un D 2 metros y un T que sea 10 metros, eso, por ejemplo, es 0,2. Entonces, aquí entra 0,2, C sub 0 es 0,365, que entra aquí, y asunto solucionado con la geometría y determinado el factor de seguridad, que se puede determinar de cualquiera de esas maneras. Tenemos un control sobre esto. Ahora imaginémonos que esta no es solo una tabla estaca, sino que detrás de esto hay una presa. Igual tendríamos esta porción, ¿verdad? Igual tendríamos que hacer la verificación de la misma manera para este sector. Habría que tener el cuidado de que no se levante, de que no suceda aquello, hallar el factor de seguridad. Controlar que el gradiente sea el adecuado, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y finalmente, ¿qué sucede si es que tenemos problemas? Si es que realmente, pensando en esta ecuación o cualquiera, hay un levante. Bueno, inmediatamente veo la ecuación y digo, para que el factor de seguridad crezca, debo aumentar el valor de D. Entonces, si hago que la tallilla vaya más abajo, aumentar D, ¿verdad? Y bueno, esto también aumenta, hay que tener, en general aumenta. Y adicionalmente tengo un delta H, y si yo puedo controlar eso, también puedo hacer que disminuya eso para aumentar el factor de seguridad. Pero ¿qué pasa si no puedo hacer ni uno ni el otro? Y realmente hay levantamiento y necesito construir con esas condiciones. ¿Debería tener alguna relación, algún cuidado? Por supuesto que sí. ¿Debería yo hacer algo? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se diseñan filtros para aumentar el factor de seguridad. Entonces eso va a involucrar lo siguiente. Eso va a involucrar que este bloque se levante y nosotros pongamos un suelo ahí encima. Si le aumentamos el suelo va a ser más difícil que se levante y decimos el peso unitario de ese suelo estamos poniéndolo de modo que tenga un gamma sub F, porque finalmente ese suelo se llama filtro y ya vamos a ver por qué. Y además tiene un espesor definido D, que le podríamos decir D sub 1 o D, como es el filtro, directamente un D sub F. Entonces, si logramos poner eso, va a ser más difícil que se levante. Todos visualizamos eso, ¿verdad? Y deseamos calcular el nuevo factor de seguridad, cómo ha mejorado en esta situación. Entonces, igual que antes, decimos el factor de seguridad tiene que ver con el peso sumergido, pero ahora el peso sumergido tiene un W' y un W'F, o sea, el peso anterior más el peso sumergido del filtro, y dividido entre la fuerza de escurrimiento para hacer la comprobación. Ahí está. Entonces mido la fuerza de escurrimiento e igual que antes es el volumen multiplicado por el gradiente por gamma del agua. Entonces de ahí aparece un medio de al cuadrado por I gamma del agua igual que antes. El W' igual que antes es un medio de D al cuadrado por gamma prima, y el peso sumergido del filtro igual tiene que ver con el peso unitario del filtro sumergido por el volumen, y el volumen del filtro es este espesor D multiplicado por este alto D sub F o D sub 1, no importa, D sub 1 por D medios, ¿no? D medios, dije de hace rato, D medios por D sub F, y ahí tenemos esta ecuación. Por lo tanto, el peso del filtro es un medio de D1 por D por gamma prima del filtro. Sustituyo eso aquí, divido, hago las operaciones, y con un filtro el factor de seguridad es gamma prima más D del filtro sobre D del material de abajo por gamma prima del filtro sobre I gamma del agua. Entonces esto de seguro ha hecho crecer el factor de seguridad. Entonces si conozco ese valor y conozco esto, entonces este factor de seguridad ha crecido. Me pregunto, ¿ha crecido lo adecuado? O la otra manera es también evidente y clara. Yo podría decir al revés. ¿Qué sucede si es que ahora yo quiero llegar a un factor de seguridad? Por ejemplo, 2, y decido que el gamma del filtro sea 20, ya conocí el gamma prima, etcétera, todo el resto, y aquí en D1 sustituyo el D1 y me da un espesor para que llegue a un factor de seguridad de 2. Ya veo si es algo razonable, es mucho, lo que sea, pero también puedo saber el espesor para qué. Y de esa manera evito que haya un levante que puede ser peligroso, añadiendo un suelo con un peso unitario, que es cuestión de compactación, vamos a decir, y con un espesor que puedo calcular para llegar a aquel. Entonces es muy importante tener en mente eso, esa comparación, y que el factor de seguridad está de esa forma.
Entonces ahí aparece un siguiente ejercicio, el que sería el 5.10. Ahí dice en el texto, tengo que publicar su ejemplo 3.15, pero realmente el siguiente es el 5.10. Y en este ejercicio dice, mire, en forma genérica tiene lo que hemos hablado. Aquí está el nivel natural del terreno, que se nota, ahí está el nivel natural del terreno. Y adicionalmente hay una tabla estaca que no se nota tanto, pero la resalto un poco, está ahí hasta esa profundidad. Y se conoce que abajo hay un estrato impermeable, que es ese D. Bueno, este suelo tiene un espesor T, esta falla tiene un alto S, el nivel de agua a la izquierda está a esta altura, aquí a la derecha a esta otra altura, por lo tanto hay un delta H, y se pone un filtro que debe tener una altura D sub F y un peso unitario gamma sub F. Este primer ejercicio dice, deduzca la ecuación para determinar el espesor del filtro a partir de los datos de la figura. Con estos datos, lo que realmente está diciendo, por favor practique a ver qué ha entendido de llegar a esa ecuación. Si alguno dice, a ver, yo quiero porque eran más ecuaciones, esa, ¿cómo funcionaría? Hágalo tranquilamente y pueden practicar para cualquier caso con un filtro, añadiendo esto de acá. Si yo estuviese hablando de esfuerzo, entonces entiendo que aquí, si esto es S, aquí hay un elemento que se levanta y estoy controlando el peso sigma aquí, que ahora va a involucrar el filtro. Si no estoy hablando del peso que ahora va a involucrar el filtro o el W', en cualquiera de los casos, yo puedo saber que actúa ahí y lo mismo del otro lado. Entonces, ahí está una primera idea para practicar el ejercicio 5.10. Y el siguiente ejercicio es el 5.11. Se desea construir una ataguía, que es esa, como se muestra en la figura, y se pide determinar el espesor del filtro para alcanzar un factor de seguridad de 2 contra levante. Considere que el peso unitario del filtro es 22. Entonces, en esencia, usar la ecuación anterior para determinar ese factor de seguridad. Para poder hallar presiones de poros y todo, hay que nomás hacer una red de flujo. Y en el elemento de análisis, que lo resaltamos acá, en este elemento de análisis, que tiene una altura D y un espesor de medios, debo calcular lo necesario. Y en la parte inferior, ustedes pueden ver que hay diferentes líneas equipotenciales que me van a dar alturas totales y me van a dar alturas totales y luego alturas presiométricas y luego presiones de poros o y lo que vaya a requerir en esa parte inferior. Por eso se necesita una red de flujo. Una pequeña aclaración, esta curva, esta red de flujo ha sido pensada que para un límite. Entonces el límite aparece acá, el agua ingresa a lo largo de eso y después se mueve y por eso aquí entre equipotencial y línea de flujo ahí hay 90 grados porque luce un poquito diferente a cualquier otra cosa y el otro límite está aquí. Pues de más cerca o más lejos varía un poquito la red de flujo como hemos entendido, pero eso que está ahí es correcto, ¿de acuerdo? Entonces quizá ustedes pueden decir, yo hubiese dibujado quizás sobre todo para estas porciones últimas algo diferente. Está bien, hemos dicho que siempre hay unas variaciones en cuanto a la red de flujo, pero esa es una buena idea y en este punto, y ahí agrandamos un poco más, en este sector puedo calcular todo, ¿no? Asociado con esas equipotenciales, puedo saber alturas totales, por lo tanto gradientes, y puedo saber presiones de poros, lo que sea necesario. Pero he tenido que dibujar la red de flujo para aquí. Ese es el ejemplo 5.11 que le agregamos a todo lo que necesitan resolver para aplicar conocimientos. Vamos a ver ahora por qué ese suelo se llama filtro. Y vamos a ver este asunto de diseño de filtro. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el filtro y tenemos el material base. Entendemos a qué se refiere aquello, ¿verdad? Nos queda muy claro. El agua va a subir por ese material base y necesitamos poner algo encima. Primera idea, peso. Pero ese es un suelo, entonces ahora decimos, me voy a imaginar las partículas de ese suelo. Cambiamos un poquito la escala y en esa escala decimos, ese filtro corresponde a ese suelo, luego hay otro acá, después hay algo un poquito más grande ahí, después me puedo imaginar otro ahí y por último una otra partícula ahí. ¿Verdad que ese puede ser un filtro? Me estoy inventando, sí. Y ahora digo muy bien qué va a suceder con el agua. El agua está subiendo. Entonces puedo yo decir el agua viene de ahí y va subiendo y sube y se va por ahí, por ejemplo. O podría otra partícula mostrar el agua que sube por ahí o por ahí. ¿No? Eso me queda claro, esa es la idea, lo que está pasando. Ahora acerco un poquito y digo, sí, he entendido muy bien lo que representa un filtro, el material base y que el agua sube. Ahora, ¿qué pasaría si realmente hay un gradiente grande y empieza a mover las partículas de suelo? ¿Será posible que realmente el agua pueda arrastrar una partícula de suelo? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa si estas partículas del filtro son así como están dibujadas, muy grandes? ¿Se pueden imaginar que el agua arrastre una partícula de suelo fino y se la lleve? Sí, por supuesto que sí. Entonces podría haber erosión y poco a poco salir todo el material base y haber erosión. Entonces igual voy a tener problemas si voy perdiendo el suelo. Entonces en mi filtro debería tener las partículas lo suficientemente pequeñas para que no haya erosión del material base. Tiene que ser una condición, partículas lo suficientemente pequeñas. Lo que pasa que hago
este por decir es una arena y este es una arcilla. Y digo, ahí sí que no va a haber erosión porque la arena no va a poder pasar por la arcilla. Pero realmente fuese un filtro, no, porque el agua no podría seguir su curso y salir ahí. Estaría más bien con un material impermeable que cambia a otras circunstancias. Nadie dice que no pueda poner una arcilla, pero ya no sería un filtro, no pasaría el agua por ahí, la desviaría. Entonces, más bien debo pensar que este material debería tener las partículas lo suficientemente pequeñas para que no salga, pero además lo suficiente para que no erosione, pero además lo suficientemente grandes para que el agua salga. Consecuencia, lo que realmente necesito de este filtro es saber una granulometría partícula. De ahí viene que yo necesite para diseñar filtros una curva granulométrica, el porcentaje que pasa de 0 a 100 en función del diámetro en escala logarítmica. Y necesite saber cuál es la granulometría de ese material base. En mi ejercicio, esta es la granulometría, ese es el material, y tengo que diseñar un filtro para que permita que ese material base no se erosione, que permita que el agua circule libremente. Y además, ya he entendido eso, el peso y el espesor para que no se levante. Entonces, así se diseña. Y aquí hay una zona que ya está aquí sombreada que muestra dónde debe ser la granulometría del filtro. Y ese es un diseño de filtro, además del espesor que he visto hace un momento. ¿Cómo logro esta zona? Muy bien, hay varios criterios. El criterio que se muestra aquí es el criterio de Tesagi-Peck. Dice, el D15 del filtro sobre el D85 de la base debe ser menor que 4. O en otras palabras, las partículas no deben ser muy grandes. Y eso, si me acuerdo, significa criterio de erosión. No más grandes que 4 veces el D85 del material base. Pero a la vez, el D15 del filtro debe ser mayor a 4 veces el D15 de la base. Entonces digo, ese claramente es un criterio de permeabilidad. Este de erosión y este de permeabilidad. No más grande que esto, no más pequeño que esto. Erosión, permeabilidad. Entonces, ¿qué me dice que debo controlar? 4 veces el D85 y 4 veces el D15 del material base. Entonces, si este es el material base, yo vengo con el 15% y ahí tengo el D15 del material base, ¿verdad? Ahí. Y por el otro lado, vengo con el 85% y ahí tengo el D85 del material base. Me queda muy, muy claro que esta granulometría da un D15 y un D85. Y ahora me dice, para este criterio, mire 4 veces el D85. Entonces, si yo sé cuánto es D85, inmediatamente sé cuánto es 4 veces D85. Ahí está muy, muy claro, 4 veces D85. Y para eso, si tengo aquí el 4 veces D85, digo, ese es un valor que está acá. Y me dice que el D15 del filtro debe ser menor que ese. Entonces, podría yo agarrar y decir, si ese es 4 veces el D85, el D15 debe ser menor del filtro, cualquiera hacia allá, y ese es un criterio de erosión. Pero a la vez, ese D15 del filtro debe ser mayor a 4 veces el D15 de la base. ¿Dónde está el D15 de la base en este dibujo? Que no necesariamente es a escala, no se olviden aquello. Aquí está el D15, aquí está 4 veces este valor. 4 veces este valor es ese. Y aquí dice el D15 del filtro es mayor a ese valor. Entonces, eso solo quiere decir que ahora tengo un otro punto, 4 veces el D15, y que el D15 del filtro debe ser mayor, más grande. Eso asegura que el agua fluya por ese suelo. Ahí están los dos criterios, el de erosión y el de permeabilidad. Y se nota claramente que hay un rango, y está clarísimo ese rango, de ese valor a ese valor del D15 del filtro. Si estoy en ese rango, cumplo con el criterio. Pero hay algo más para que cumpla con el criterio en toda la curva. Lo que se dice normalmente es que debo hacer una curva paralela, que todos los valores sean paralelos ahí. Por lo tanto, de esa manera aparece uno y otro, y de esa manera aparece la zona que ya estaba sombreada. Y una curva granulométrica en este rango cumple con estos criterios y es un buen filtro para ese material base. Entonces, el dar una curva granulométrica y adicionalmente dar un peso unitario y un espesor del filtro asegura que no vaya a haber levante y asegura que ese suelo no vaya a ser erosionado y que el agua fluya fácil. Esa es la idea en cuanto al diseño de filtros. Esto aparece un ejemplo, el siguiente, que llamamos 512, en el cual se da es una curva granulométrica. En este caso dice abertura 75 hasta esto que es 2 micrómetros y un porcentaje. Ahí se tiene una curva. Y de esa curva hay un D85 y un D15. Eso quiere decir que conozco el D15 y el D85. Y por supuesto, a partir de eso, puedo conocer 4 veces el D85, 4 veces el D15 y tengo ese y ese punto. Entonces, en ese examen, a partir de eso, se obtiene eso de aquí, ¿no? Si se obtiene ese y ese punto, se obtiene esos dos puntos. Y de ahí, conocidos estos dos puntos, el 4D15 y el 4D85, que yo trazo la paralela y de ahí que aparezca esta curva que es la inferior y esta la superior. Con eso hemos visto todos esfuerzos efectivos.